Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta ocasión vamos a estar resolviendo un problema de caída libre, ya en el tema de cinemática. Y antes de comenzar con el problema en sí, quisiera hablar un poco acerca de los problemas en general de caída libre, porque lo que suele ocurrir en este tipo de problemas es que básicamente, no sé, estás en algún lugar o hay algún proyectil que se lanza de alguna parte, por ejemplo arriba de un edificio o algo así, como desde acá, y voy a cambiar el color. Y bueno, se arroja a algún lugar, viaja su recorrido y en el problema en general depende de la creatividad del profesor o de la persona que te esté evaluando. Va a haber algún tipo de variación, quizás hay un obstáculo entre medio que tienes que pasar o tiene que caer a una cierta altura. O bueno, vamos a ver también en la siguiente clase de problemas que uno puede quizás tener una cierta inclinación desde donde estás tirando tu proyectil. Pero básicamente este problema es siempre utilizar las mismas ecuaciones, pero la dificultad está en comprender como cuáles son las condiciones que determinan tu solución. Porque, por ejemplo, uno puede tener este tiro parabólico, uno puede tener una forma que sea así, uno puede tener algo así, uno puede tener otra cosa por así. Ya hay muchísimas, de hecho son infinitas como caminos distintos que puede tomar. Pero solamente uno es el que te va a servir en el problema que tú estés haciendo. Y eso al final, ¿cuál es? Va a estar determinado por las condiciones de tu problema. Entonces lo más importante en este tipo de problemas es que antes de comenzar a tirar la ecuación, tienes que asegurarte de ver cuáles son como los datos que te están dando en el problema que van a determinar cuál es la forma de tu parábola. O sea, va a ser esta, va a ser esta, va a ser esta, va a ser esta. O quizás va a ser una parábola que intersecta algo, como en el problema que veremos en la próxima clase de problemas. Así que tómense un tiempo, igual esto va a ser así en todos los problemas de física. Siempre vale la pena tomarse un tiempo al comenzar para entender bien cuáles son las condiciones y como lo que restringe a tu problema, ya que es lo que diferencia a este problema de cualquier otro. Y bueno, con eso en mente vamos a ir al primer problema. Este es simplemente que tenemos un techo de una casa. Voy a dibujar acá quizás la casa, ¿ya? O en realidad de lo que sea, pero para el problema nos interesa solamente el techo, así que voy a borrar la casa. Era para que tengamos la idea nomás. Y lo que queremos hacer es arrojar un proyectil desde el extremo izquierdo hasta el derecho, de tal forma que justo pase por el techo, o sea que pase como rozando el techo, ¿ya? Y bueno, las condiciones son que tenemos un ángulo recto aquí en el techo, que eso más que nada para darle simetría al problema, y por ese mismo motivo tenemos que la altura del techo es h, y la distancia como hacia los lados del techo también son h, o sea la distancia total de esto sería 2h, ¿ya? Solamente para aclarar eso. Y hay muchas formas de resolver este problema, ¿ya? Así que, como siempre, los invito a que ustedes intenten de resolverlo. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar con qué velocidad debemos arrojar el proyectil para que pase rozando el techo. Ya ese es el problema. Entonces, bueno, como digo, siempre les recomiendo que ustedes lo detengan y el problema intentan de hacerlo. Y como digo, hay muchas formas de enfrentar este problema. O sea, yo he visto varias soluciones ya y en realidad, si ustedes hacen otra cosa, mientras lleguen al mismo resultado, está bien. Lo que yo voy a hacer es utilizar como lo más convencional, porque uno puede utilizar trucos por la simetría, pero yo voy a usar lo que uno haría en el caso de que, no sé cómo se hace, no se me ocurre ningún truco, porque a mí en general no se me ocurrían los trucos en la prueba, así que prefiero enseñarlo así. Y bueno, si a ustedes se les ocurre el truco, mejor todavía. Pero lo voy a hacer como el método de fuerza bruta. Entonces, como digo, ¿cuáles son las condiciones que limitan nuestro problema? En primer lugar, a esta altura, o sea, por acá arriba, encima del techo de la casa, nuestra velocidad debe ser 0. O sea, la velocidad en i, hacia arriba. ¿Ya? Porque eso significaría que nuestro máximo de la parábola estaría en ese punto. Esa es la primera condición. Luego nos tenemos que asegurar de que ese máximo ocurra a una altura h. Y finalmente, tenemos que asegurarnos de que estos puntos correspondan al centro de esta distancia, ¿ya? O sea, tenemos que imponer una condición sobre el eje X. Bueno, y para eso igual tenemos que asegurarnos de, como siempre, el primer paso es definir nuestro eje coordenado. Yo voy a definirlo de esta forma. Voy a decir que voy a centrarme en este punto. Ya mi origen va a ser este punto que puse en azul. Mi eje Y, que esta vez lo voy a escribir como J tongo para practicar distintas notaciones. Anteriormente usé X e Y tongo. En esta ocasión, Y tongo va a ser J tongo, X tongo va a ser Y tongo. Ya solamente para que se acostumbren a otras notaciones.
y nuestro eje X entonces va a ir hacia la derecha, pero el 0 está entonces aquí donde se unen estas tres líneas básicamente. Eso va a ser nuestro eje coordenado. Entonces con eso, bueno, si ustedes quieren también podrían haber centrado su eje aquí, por ejemplo, en este punto, que su origen esté acá. Yo creo que es prácticamente lo mismo, pero quizás habría un poquito más de álgebra, no sería tan bonito, pero pueden hacerlo. Al final todo es equivalente, solamente que hay ciertas selecciones que te van a simplificar un poco el cálculo. Entonces, dado esto, comenzamos. Nuestra ecuación para x en función del tiempo, ya asumiendo que estamos centrados acá, comenzamos en el menos h, esa sería la posición inicial, y nuestra velocidad inicial va a ser la velocidad inicial en x por el tiempo, ¿ya? Es importante que acá voy a definir la velocidad inicial como v0, ¿ya? Y esto va a ser la velocidad en x en y tongo más la velocidad y en j tongo. Ya lo voy a llamar v0x, va a ser la velocidad inicial o la componente x de la velocidad inicial, y v0y va a ser la componente y de la velocidad inicial, ¿ya? Por eso es que aquí el x se llamaría v0x. Como no tengo información acerca del ángulo, no tiene sentido descomponerlo en v0 seno ni coseno del ángulo, ¿ya? Así que pues, de momento solamente lo llamaré v0x y vamos a ver después que esto tiene sentido, ¿ya? Y fijémonos entonces que podemos encontrar que el módulo de v0, que al final es lo que vamos a estar buscando, porque queremos encontrar al final la velocidad o al menos la rapidez que necesitamos. Esto vendría siendo la raíz de v0x cuadrado más v0y cuadrado, ¿ya? Esto es simplemente el módulo del vector. Y bueno, esto ustedes tienen que siempre saberlo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a al final querer encontrar este v0, ya eso es lo que vamos a estar buscando, o sea el módulo del v0, básicamente esto. De momento esto es una incógnita, esto es una incógnita, así que vamos a después querer despejarlo. O sea, tenemos por ahora las incógnitas de las velocidades y la incógnita del tiempo. Ya tenemos tres incógnitas. Por tanto, sabemos que vamos a necesitar tres ecuaciones y por tanto tres condiciones. Y si es que pensamos igual en lo que dije al comienzo, nuestras condiciones son, en primer lugar, a qué distancia x ocurre, a qué distancia h ocurre, o sea, de y ocurre, y en qué punto la velocidad de y va a ser 0. Ya ahí tenemos tres condiciones. Así que, como a primera vista, podemos ver que ya tenemos algo con qué trabajar. Entonces, esta es la ecuación para x. La ecuación para y, entonces, ¿qué sería? Si es que nuestro sistema está acá, el y inicial sería 0, entonces sería v0y por t menos g veces t cuadrado medios. Recuerden que el g lo defino como un número positivo, ¿ya? Si ustedes en su clase lo definen negativo, tienen entonces que poner más g. Ya en mi caso, para mí g es 9,81 positivo, entonces queda con el valor negativo que tiene como en la vida real. Bueno, entonces este es el y. Y bueno, las ecuaciones para las velocidades se obtienen derivando. O sea, la velocidad x en función del tiempo. Ya, ojo que esto es en función del tiempo. Ya, esto va variando. Este es el valor inicial. Ya, para que no se confundan. Este es el valor inicial de la velocidad en x. Y este es el valor de la velocidad en x en función del tiempo. En este caso, claro, como no hay aceleración en x, como podemos ver al derivar esto va a ser constante. Ya, v0x. En el caso de y, tenemos que v0y, vi, ahí sí. En este caso no van a ser iguales. La velocidad y en función del tiempo va a ser v0y menos g veces t. ¿Ya? Estas son nuestras nuestras cuatro ecuaciones en verdad. Ya, solo, bueno, esta no nos aporta mucha información nueva, aunque igual no se encuentra, básicamente le cambia el nombre a una incógnita. Pero bueno, entonces acá uno puede elegir con qué comenzar. Lo bueno suele ser encontrar en qué tiempo ocurre lo que nos interesa. Entonces vamos a buscar en qué tiempo nuestra velocidad se hace 0. Así que veamos eso. Queremos que la velocidad sea 0. Ya bueno, recuerden que eso ocurre porque el máximo de nuestra parábola es cuando nuestra partícula deja de subir, se queda quieta un instante y luego empieza a bajar de nuevo. Y eso ocurre porque la velocidad se hace 0. Entonces, ¿cuándo se hace 0 la velocidad? Veamos, v0y menos g. Y acá voy a hacer un cambio de nombre. El tiempo en el cual la velocidad se hace 0 lo llamo t asterisco. Ya, eso es solamente para que nos aseguremos de como que no se nos confundan las ecuaciones. Ya, porque
esta no es la misma ecuación que la de la velocidad. Este es un caso particular, que es el caso en el que la velocidad es 0. Entonces el tiempo que nos interesa, que es t asterisco, vendría siendo, despejando de acá, pasamos sumando hacia el otro lado, nos quedaría que g asterisco es igual a v0i, por tanto t asterisco sería v0i dividido de g. Ya este es el primer resultado importante. Ahora, la siguiente condición es que en ese tiempo nuestra altura debe ser h, ¿ya? Porque queremos que cuando la velocidad sea 0 estemos aquí arriba, ¿ya? De momento estamos solamente diciendo que queremos que estemos en esa altura, o sea, podríamos estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Ya después vamos a también tener que exigirle a la coordenada x que sea 0, ¿ya? Pero eso viene después. Entonces vamos a tener que tomar esta ecuación de y. La voy a copiar y vamos a continuar en la siguiente hoja. Entonces, esta vendría siendo la ecuación que tenemos para ahí. Entonces, en el tiempo t asterisco, queremos que i sea igual a h. ¿Ya? Esa es nuestra condición. Así que ahora reemplacemos eso. Vamos a tener que i es h, por tanto, h va a ser igual a v0 i por t asterisco menos g por t asterisco cuadrado dividido 2. Ahora reemplacemos t asterisco. T asterisco recién vimos que es v0i sobre g. Entonces tenemos v0i por v0i sobre g menos g medios por t asterisco cuadrado, que sería v0i al cuadrado dividido de g al cuadrado. ¿Ya? Esto nos quedaría, aquí tenemos v0i al cuadrado sobre g menos, aquí tenemos también v0i al cuadrado. Se nos cancela este g con el cuadrado y nos quedaría abajo 2g. Y esto podemos acá multiplicar arriba y abajo por 2, que básicamente ir al mínimo con un múltiplo. Y tenemos 2 menos 1, por tanto nos quedaría v0i cuadrado dividido de 2g. Ya eso solamente sumando las fracciones. Entonces, de aquí tenemos que h es v0i al cuadrado sobre 2g. Pero ¿cuál es nuestra incógnita acá? Porque h es conocido. Ya es simplemente la altura de este techo que la asumimos conocida por el enunciado. Lo que no conocemos es la velocidad. ¿Ya? Por tanto, nosotros queremos despejar la velocidad. Entonces, con esto encontramos que v0i al cuadrado es igual a 2 veces gh, o que v0i es igual a la raíz de 2gh. ¿Ya? Sabemos que es positiva porque en el enunciado lo estamos tirando hacia arriba, así que no tiene mucho sentido que sea hacia abajo. Muy bien, esta es la segunda condición. Ahora nos falta la condición sobre la velocidad en x. Entonces, recordemos, ¿cuál era nuestra condición para x? Necesitábamos que en el instante en que la velocidad sea 0 y que la altura sea h, necesitamos que la posición de la partícula sea 0. ¿Ya? En el caso de que ustedes hubiesen definido su eje por aquí, ¿ya? Como a la altura de donde uno lo lanza, entonces necesitarían que su x sea h, ¿ya? Por esta distancia. Pero en este caso aprovechamos la simetría del sistema para simplificar la notación, y por eso elegí el sistema coordenado acá, porque así x tiene que ser 0. Muy bien. Bueno, se obtendría lo mismo igual, ya voy a copiar entonces la ecuación para el x, así la trabajamos. Entonces, siguiente paso. Ahora, dijimos cuál es nuestra condición entonces. Queremos que en el tiempo asterisco, ¿ya? Y por eso le puse este nombre, porque estamos usando este mismo instante de tiempo. En este instante necesitamos que x sea igual a 0. Así que reemplacemos esto en esta ecuación. Entonces 0, porque x es 0, tiene que ser igual a menos h más v0 veces, v0x veces t asterisco. Ahora paso sumando h hacia la izquierda. Ya voy a ir escribiendo en esta dirección para tener más espacio. H tiene que ser igual a v0x. ¿Y qué es t asterisco? T asterisco dijimos entonces que es v0i sobre g. v0i sobre g. Pero v0i ya lo encontramos. Entonces tenemos que h es v0x por raíz de 2gh dividido de g.
¿Ya? Ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? Nuestra incógnita es v0x. ¿Ya? Así que despejemos v0x, ¿ya? Porque tenemos que esto es igual a h. Entonces pasamos multiplicando por g y dividiendo por la raíz de 2gh. Entonces tenemos que v0x, esto es igual a gh dividido de raíz de 2gh. Y eso es simplemente raíz de gh sobre 2. ¿Ya? Bueno, esto es v0x. Ahí simplemente simplifiqué. O sea, teníamos g elevado a 1 dividido de g elevado a 1 medio. Eso nos queda g elevado a 1 medio. Ya por eso es que queda la raíz ahí. Si que tienen dudas, asegúrense de hacer ese paso de forma explícita. Entonces, ahora tenemos la velocidad en x, la velocidad en y. Pero lo que nos interesa es la velocidad total. Entonces, tenemos que utilizar esta fórmula que teníamos al comienzo, ¿ya? Que es el módulo de la velocidad. Porque al final eso es lo que queremos. Supongo que dependiendo de cómo les planteen exactamente la pregunta, también podrían escribirlo en forma vectorial, porque ya conocemos cada una de las componentes. Ya que de hecho, si quieren, podemos escribir las dos formas. Ya. Entonces, por las componentes, nuestra velocidad sería, recuerden, v0x en y-tongo más v0y en j-tongo. Y por los resultados, ¿cuánto era v0x? Era gh raíz de gh medios en y-tongo. Y v0y era raíz de 2gh, ¿ya? En j-tongo. Ya, este sería el resultado en forma vectorial. Y el módulo de la velocidad entonces, o sea la rapidez, el módulo de la velocidad vendría siendo el primer término al cuadrado, o sea, la raíz del primero al cuadrado, que sería gh medios, más 2gh, ya el segundo al cuadrado, este término al cuadrado. Acá, mínimo con un múltiplo, tendríamos que hacer 2 por esto dividido 2. Y nos quedaría entonces raíz de 5 medios gh. Ese sería el módulo de la velocidad. Y con eso estaría resuelto este problema. Entonces, como digo, este problema consiste principalmente en encontrar cuáles son nuestras condiciones, y es así en casi todos los problemas de este estilo. Y una vez que encontramos las condiciones, es simplemente la cosa de plantear las ecuaciones e ir despejando las incógnitas. En general, uno tiene que encontrar el tiempo primero en este tipo de ecuaciones, porque si se fijan después simplemente tenemos que decir ya, en este tiempo ocurre esto que nos interesa, y luego simplemente vamos reemplazando ese tiempo junto a las condiciones en cada una de las otras ecuaciones. Entonces, en la ecuación del x, en el tiempo que nos interesaba tenía que ser 0. En el y, en el tiempo que nos interesaba tenía que ser h. Y en la de la velocidad, en el tiempo que nos interesaba tenía que ser 0. ¿Ya? Así es como llegamos a eso. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente.